Ben, agora temos un tempo, 40 minutos, para debate, unha discusión, pero que penso que xa se guindaron e se expuxeron moitas ideas e moitas reflexións sobre a mesa, algunhas delas solápanse, outras non tanto. Primeiro, pois os asistentes e as asistentes pois son libres de intervir. Por favor, agarden a que se lles pase o micrófono, pidan palabra, pásaselles un micrófono porque isto se está a emitir por streaming, senón os que están fora non nos escoitan. Profesor Villares. Gracias. Bueno, eu vou me referir só á intervención de Fernando de Boto porque non estou presente na de Javier Rodríguez e falla. Magda. Entón, pido excursos por eso. E respecto da ponencia do profesor de Boto, é evidente que as excusas iniciais carecen de sentido, porque pode que haxa uns podres viejos, como se dice no refrán castelán, pero unha gran cantidad de viño novo en os propios olhos. De modo que é unha reflexión que é moi oportuna, sobre todo porque creo que é difícil de evitar a confusión neste punto, non? Especialmente en tres términos que son quizá os máis usados, os de emigré ou emigrado, os de refugiado e os de exiliado. Entón, creo que, xa como profesor fixo, creo que hai que facer un distingo incluso temporal ou cronolóxico, textual. É máis notable, quizá máis elegante, a palabra emigré, que despois se confunde con emigrante, por tanto, en parte foi evitada. No caso, por exemplo, dos refugiados emigrantes ou exiliados españois republicanos, hai que reconocer que, por lo menos en algúns momentos clave, utilizaron a palabra emigrado político, no sentido de emigré no século XIX, por exemplo, cando foron ás conferencias de San Francisco, onde se estaba, de algún modo, diseñando o futuro do mundo da posguerra e eles querían ter unha presencia aí. Por tanto, se consideraban como emigrados eran os polacos e moitos outros. Agora, o refugiado e o exiliado, para meu ver, son ideas que se usan máis cando xa se percibe a máis dificultade para retornar. Porque o problema de todo isto é se os suxeitos teñen esperanza de retornar ou non, de volver ao seu país. Os emigrados é evidente que sí, porque son temporais, ou en principio se constituyen como temporais, ou se consideran como temporais. O problema é cando eso vai para longe, non? Entonces, a idea de Hannah Arendt, que en parte é a mesma idea de María Casares. María Casares se consideraba sempre unha refugiada, nunca unha exiliada, nunca unha emigré. Era unha refugiada porque consideraba que era injusto o trato que ela estaba recibindo históricamente. Entonces, tiña un estatuto civil en Francia, pero políticamente se consideraba como depositaria da República Española, herdeira da República Española. Entón estaba refugiada porque quería volver a ese lugar. En cambio, os exiliados a palabra exiliado introduce máis complexidade, porque, para meu ver, é máis un pouco a mirada do estudioso que a autoconcepción de quen o sufre ou de quen padece. Por iso non son tan frecuentes como parece que eles se entendan como exiliados, se consideren exiliados. Son que son as nosas miradas de estudiosos, de investigadores, ou de políticos, ou de funcionarios internacionais que introducen esta idea de exiliado. Volvendo a esa confusión da Lida e do CETARE, claro, os dous grandes organismos que posibilitaron para os republicanos españois poder ir a América, un era Servicio de Evacuación de Republicanos, non de refugiados, de republicanos españoles, que isto pilotou a saída para América de miles e miles de republicanos a través de grandes expedicións de barcos que
que saíron nos 39 para América e tamén máis tarde, e a outra era la JARE, Junta de Apoio a los Republicanos Españoles. Inicialmente eles non se consideraban exiliados. Podían ser emigrados, pero tampouco se decía como tal, ¿no? Entón, hai unha especie de reserva a como utilizarse. E creo que esta vía aberta por Fernando de Boto é moi productiva, porque el, facendo como unha historia das palabras, cando nacen, en que contexto e como son usadas, non? No fondo, claro, exiliado é o que pensa que algún día pode volver, non? Pero só será exiliado, ou deixa de ser exiliado cando volva. Isto que marca o exilio é justamente non como sales, senón como volves, como retornas. En cambio, un refugiado é máis temporal, non? Quizá no caso español, que se utiliza tanta palabra exiliado, porque foi moi largo, excepcionalmente largo, 40 anos. E iso marca moito as persoas e os nosos conceptos e as nosas ideas, non? Porque por eso apareceron outras ideas, desterrado, transterrado. Si tomamos aquela famosa expresión bueno, famosa, para mí, aquela expresión de Carmen Muñoz, que escribe nunha carta a un colega, a un amigo de seu esposo, Rafael Dieste, que está en México, estamos con las raíces al aire. Nos sentimos, estamos desterrados porque estamos con las raíces al aire. Entón, quer dizer que é unha situación psicolóxicamente dramática, pero políticamente non se sabe que pode conducir. En cambio, se tú fas un goberno e titulas goberno no exilio, esperas volver. E esperas darlle a volta á situación. O refugiado non está claro. O exiliado, sí. Creo que está moi fecunda esta reflexión e espero que se publique e que cuidamos para lela con máis calma. E pido excusas de novo a Javier e a Falla por non poder nin tan siquiera comentar a súa intervención, pero xulgo que foi excelente. Moitas grazas. Algúnha pregunta, intervención máis? Bueno, pues adelante. ¿Sí? Sí, sí. La mesa tamén pode esperar. Sí, porque yo básicamente, claro, según estaba escuchando a Fernando, realmente me estaba también reflexionando sobre todo con esta cuestión que es tan importante, que a veces puede parecer como tan pedantona dentro del mundo de la academia, ¿no? Pero la importancia que tiene hacer como la arqueología conceptual, ¿no? Perdón por lo de conceptual, la arqueología de las palabras, ¿no? No, pero está muy bien que lo hayas hecho, ¿eh? La arqueología de las ideas que utilizamos, ¿no? Y de cómo muchas veces la aparición o no de determinadas palabras está directamente vinculada a los contextos políticos y a las intencionalidades políticas que hay detrás de todo eso, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante ver, mira, una cosa con la que hace tiempo que le vengo dando vueltas y que me ha despertado también tu ponencia, ¿no? El hecho de que muchas veces desde la historiografía y desde los estudios sobre refugiados, etcétera, consideran la Convención de 1951 como una que cierra toda la problemática conceptual, cuando en realidad no es así, que en realidad no cierra nada, entre otras cuestiones porque primero, digamos, es una decisión, digamos, terminológica, pero que después se tiene que desplegar en marcos legislativos que son estrictamente nacionales y que algunas veces funcionan y que otras veces no funcionan, ¿no? Sí que es verdad que a la altura de 1951 todo el marasmo conceptual de palabras que hay para definir estas diferentes realidades no ha salido a la de PES, ¿no? Las displaced persons que hay en toda la posguerra y que nadie sabe muy bien si son sujetos o no son sujetos de derecho. Todos los judíos que son
considerados apátridas a partir de la aplicación de las leyes de Nuremberg de 1935. Todas estas personas luego son sujetas de derecho en función a qué nombres se les apliquen y en función a quiénes les apliquen esos nombres, ¿no? Entonces, la Convención del 51 pretende en cierta medida resolver todo eso, pero en realidad lo que hace es reabrir el melón conceptual, ¿no? Un melón conceptual, por otra parte, que sigue abierto en la actualidad. Quiero decir, ahora estaba revisando algunas de las declaraciones del Consejo Europeo realizadas en este contexto de la supuesta crisis migratoria que desde 2015 y el concepto de refugiado ha desaparecido. Desaparecido, literalmente. Y claro, el concepto de refugiado no es solamente una palabra, son también unos derechos adquiridos a esa palabra, ¿no? Donde lo que se aplica es el control y la lógica securitaria y no la integración ni la solidaridad, ¿no? Y esto, además, lo hemos escrito Magda y yo, ¿no? Lo voy a citar porque es que es apabullante, ¿no? En el Consejo Europeo de febrero de 2016, que es quien trata directamente la cuestión de la entrada de personas refugiadas provenientes fundamentalmente de Siria, la palabra refugiado o cualquiera de sus derivadas directamente desaparece. O sea, en 2016 aquí se está hablando de que Europa tiene que dar respuesta a la crisis migratoria, donde el objetivo debe ser frenar rápidamente los flujos, proteger las fronteras exteriores, reducir la inmigración ilegal y salvaguardar la integridad del espacio Schengen. La Unión Europea, que supuestamente está creada en el contexto, digamos, de la Guerra Fría, evidentemente, ¿no? Pero para intentar evitar los errores de la Europa de entreguerras, del periodo de entreguerras, se sale por la tangente directamente derogando por la vía de facto, que no de jure, la Convención del 51. Y, por cierto, la primera que firma esto es Dinamarca, que es una de las naciones madres, precisamente, de la Convención de 1951, ¿no? Lo cual es que estamos, quiero decir, es un tema, es un problema, evidentemente, no el problema de la existencia de los flujos migratorios o de las personas refugiadas, ¿no? Sino de la respuesta administrativa que se le da a todo esto, es un problema que, en fin, que está tan vivo ahora como lo estaba en Europa de entreguerras. También a la hora de aplicar los conceptos. Yo tengo la impresión, Moncho, que si la palabra refugiado no aparece ni en las definiciones ni del SERE ni de la JARE, es porque esperan volver a España 2 años después. Quiero decir que el objetivo es que Franco caiga derrotado en una guerra mundial y que puedan volver, digamos, a... Claro, no, pero la esperan, ¿no? Vamos, no lo sé, el experto aquí eres tú, evidentemente, ¿no? Tengo la impresión de que lo que está hablando precisamente es un régimen de excepcionalidad, fundamentalmente, ¿no? Régimen de excepcionalidad, por otra parte, que también explica muchas cosas de las que están pasando en Europa entre las 2 guerras mundiales. Tú también lo has citado, Fernando. No podemos olvidar, y además era una pregunta que me interesaba mucho plantear. Has hablado de la conferencia del 38, que es interesantísima, ¿no? Claro, es que en esta conferencia del 38 no está presente los agentes que realmente, el agente problemático que está detrás del problema de los refugiados en Europa, que son los regímenes fascistas, fundamentalmente, que son regímenes de excepción, que no reconocen ningún marco normativo ni legislativo previo al ascenso al poder. En el caso italiano no después de la marcha sobre Roma, sino después de las leyes fascistísimas, en el caso alemán directamente desde 1933, y que directamente se pasan por el arco del triunfo todo el marco legislativo nacional e internacional previo. Cosa que, por otra parte, les vincula mucho a los sublevados del 36 aquí en España con este tipo de regímenes fascistas, fundamentalmente, porque el 17 de julio, con los primeros bandos de guerra, y el 18 de julio, el 19 de julio, con la extensión del bando de guerra a todo el territorio nacional, directamente se dice: nosotros no reconocemos ningún tratado internacional. La única ley que se ajusta en España son los bandos de guerra. Y no reconoce ni tan siquiera la Convención de Ginebra de 1929. ¿Por qué? Pues porque deciden no hacerlo. Porque los regímenes de año cero, los regímenes de excepción, los regímenes fascistas, entre ellos el español, evidentemente, bueno, no asumen, no reconocen ninguna vinculación con tratados de naturaleza humanitaria, con tratados de ningún tipo, ¿no? Entonces, claro, me parece, es muy interesante la reflexión que has hecho sobre la convención esta de 1938, ¿no? Porque es una convención hecha desde fuera para intentar solucionar un problema donde los actores principales del problema no están presentes, ¿no? Que son los regímenes fascistas. Bueno, eran un poco reflexiones que me han surgido.
Collemos unha pregunta máis e despois o turno de respostas. Después de escuchar la reflexión que hacía él sobre el tema de exiliado, refugiado, el concepto de exiliado, persona que quiere volver, hablando con mi compañera, que nosotras y mi compañero que trabajamos con refugiados, las personas que vienen de Ucrania, su deseo es volver. Entonces, lógicamente, cada vez que pasan los meses se dan más cuenta, por lo que nos comentan, de que la vuelta es un poco más complicada, pero su salida era con vuelta. Entonces, cuando hablamos de personas ucranianas como refugiadas, ¿ese es el concepto o se tendría que hablar de exiliados porque su deseo es volver? Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Queréis Sí. responder? Sí, ¿Quieres tú empezar? sí, ¿Quieres empezar? sí, si queréis. Bueno, las mujeres ahora tienen que ir al final, como ya se han alcanzado igualdad de derechos. No, hombre, mujer. Dale, dale. Vale. Sí, muchas gracias. Bueno, un poco complementado lo que decía Javier antes, en este noviembre, por el programa So Close, estuve invitada al Migration Forum de la Unión Europea en Bruselas. Entonces, solo la imagen de que estábamos sentados y con un ordenador, cada uno, eran en su mayoría refugiados, representantes de asociaciones de refugiados, propios refugiados, y en la pantalla mostraba Frontex. O sea, en el sí, era, sí. Pero volviendo a la definición y a los términos refugiado, desplazado, exiliado, primero, claro, es una cuestión importantísima porque nuestras lecciones léxicas significan mucho y con las palabras creamos realidades y realidades, derechos, obligaciones. Históricamente, si puedo hablar, a mí me parece que el término exiliado y sobre todo exiliado político, que como dice Fernando, estas son unas categorías administrativas por el Estado francés, sobre todo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hablamos sobre todo de exiliados y exiliados políticos. Y a mí me parece que el exiliado y refugiado, que en realidad el refugiado es la continuidad del término exiliado, porque ambos términos dan mucha importancia, o sea, la supremacía es en las razones políticas. Ambas lo que hacen enfoque es que no pueden volver a su país o que se van de su país por razones políticas. Y eso es que se reconoce supuestamente que es lo más importante y por ahí también la distinción entre inmigrantes y refugiados o exiliados, porque las razones económicas no se consideran tan importantes como las razones políticas. Ahora bien, obviamente, cuando se puede definir a un exiliado o a un refugiado según las razones políticas, eso obviamente es muy arbitrario. Es muy arbitrario. Por ejemplo, para que os den ejemplo del pasado y del presente, he hablado también de los ucranianos, después de 51, que obviamente tenemos la definición del refugiado como víctima de opresión política, los refugiados de la guerra civil griega, como eran comunistas y hacían la trayectoria opuesta, saliendo de un país denominada democrática, porque supuestamente en realidad hablamos de una democracia limitada, pero como se salían de un país democrático y la cuna de democracia, Grecia, a ir hacia los países del bloque de este y no al revés, nunca fueron reconocidos como refugiados. Y al contrario, los ucranianos, por razones políticas, no solo han sido refugiados, han sido
Además, que lo digo afortunadamente, que ojalá eso pasase para todos los refugiados, tenemos el fast track, ¿no?, de darles el estatus de refugiado en 24 horas. Mientras que los afganos en mi país están esperando 6 o 7 o 10 años. Vale, eso. Bueno, 4 o 5 muy interesantes, otras cosas dichas. Yo querría hacer 4 o 5 telegramas de más generales o menos generales, digamos. Yo creo que hay una cosa que el historiador debe contemplar, que es, se lo puede llamar de distintas maneras. La razón de Estado se le puede llamar de un modo. Si se quiere ir por vía Carl Schmitt, se va por vía Carl Schmitt. Si se quiere ir por una vía más atenuada, es la de Croce, ética y política. La política no está regida por la ética. La política está regida, dice Croce, que era un liberal, por la idea de utilidad. Entonces, a veces, esa dimensión de las políticas estatales, que son políticas que vemos como cínicas, vemos como instrumentales, son en buena parte inherentes a las políticas estatales, en buena parte. Y en este punto yo agregaría una cuestión que siempre ha sido procesada mucho Francia por la política hacia los refugiados españoles. Ahora, también eso se coloca en un contexto. El contexto es un gobierno muy débil, muy acosado desde la derecha, que es el gobierno de Blum. En el contexto de una política que es errónea, que es la política de apaciguamiento hacia Alemania. Entonces, yo creo que eso hace inteligible, no justificable, que es otra cosa, porque el historiador tiene derecho al juicio histórico, pero sí hace más inteligible lo que si no parece equiparar, que hay gente que hace esas cosas, ¿no? Equiparar los campos franceses con los campos alemanes o los italianos en Eslovenia, ¿no? Campos parecidos a los alemanes. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ver un poco los matices en estas situaciones. Entonces, ese sería un primer punto, la lógica de la política. Entonces, la lógica de la política es unas lógicas. Nosotros estamos en otra situación, porque no estamos en la situación del político, estamos en la situación de una persona que mira un proceso histórico y tiene, por supuesto, derecho a juzgarlos. Segunda cosa, con respecto a conceptos. Yo comparto la idea de Koselleck de que los conceptos son un concentrado de experiencia social. O sea que podemos, digamos, aproximarlos a experiencias sociales a través de los conceptos, pero recordando que Koselleck también dice que hay un deslizamiento, o sea que no hay una coincidencia exacta entre las transformaciones en los conceptos y las transformaciones de la experiencia social, lo que hace a la situación, a mí me parece muy problemática. Con respecto a las palabras, necesitamos más ejemplos, digamos así, o sea, una búsqueda más intensa. Digo, en el caso de los italianos, la palabra es esule, ¿no? Es eso, es esa, digamos, no es... ahora, ahí también tenemos un problema de traducción entre lenguas, que eso no necesariamente las mismas palabras que nos parecen que son las mismas palabras, tienen la misma implicancia, porque en realidad el uso de las palabras es producto de una trama social, no es simplemente, salvo para ciertas tradiciones de lingüistas, digamos así, pero digamos así, adquieren significados cambiantes en contextos sociales específicos que son también contextos nacionales. No querría... Sí, último punto, que también nos falta. A mí me falta ahora. Yo era mucho más sistemático, era social science, él sabe cuando me conoció, es mucho más social science, más duro. Contingencia. ¿Te acuerdas una jornada que tuvimos en París que había una ponencia que era la emigración o guichet?
en el control aduanero. O sea, hay ustedes no tienen problema, yo que tengo un pasaporte sudamericano, sé que voy por una vía y me piden ciertas cosas, y voy por la de al lado y no me piden nada. Entonces, hay pero esa dimensión, que es una dimensión, digamos así, que no digo que sea individual, remite sí a una cuestión más general, que es qué tipo de Estado y qué tipo de aparato burocrático tiene ese Estado. Porque eso también nos dice sobre las posibilidades que tiene el exiliado, el refugiado o no para entrar. Argentina no querían a los judíos. Y como ustedes saben, Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes de los países occidentales, y que era todavía mucho más grande en 1960. ¿Por qué? Porque corrompían a los funcionarios. Entonces, lo que nosotros vemos como una lógica, que es una lógica desde macro, digamos así, desde los estados, luego se operacionaliza desde una lógica concreta a nivel tierra a tierra, que es la interacción concreta con otras personas o la inserción en determinadas redes interpersonales que generan un capital relacional que hacen que la historia de algunas personas sea diferente de la historia de otras desde un mismo punto de partida, pero con un capital, o que también puede ser un capital simbólico, o un capital relacional que es distinto al de otros. Y que eso yo creo que son elementos no ya mirados del Estado, sino ya mirados de los sujetos, que tendríamos que ver cómo podemos pensarlos, ¿no? Ustedes, yo no pienso más, así que piensen un poco. No, yo no estoy completamente de acuerdo. No tengo nada que añadir. Bueno, Tú no dices nada, jefe. bueno, yo me reservo para el final. ¿Más preguntas? Por favor. Perdón, una cosita solo. La chica de los ucranianos. Elige tú la definición. Tú. Ni siquiera tu director. Tú. Porque somos muy post-68, pero hemos vuelto a ser patrones y obreros. No, elige tú. Nada, era yo también trabajo con refugiados y era una reflexión al hilo de la conceptualización que me ha surgido ahora, y es que últimamente lo que hablamos es de refugiados y un adjetivo, ¿no? Refugiados temporales, que son los refugiados ucranianos, porque les aplica la directiva temporal de la Unión Europea, por lo tanto tienen un estatus diferente. Refugiados climáticos, de los que todavía no hay mucha legislación. Y yo creo que algo incluso peor, que es refugiado y el país de origen, ¿no? Refugiados afganos, se hablaba de ellos cuando hace 2 años fue la crisis, la salida y demás. Ya ha dejado de hablarse de ellos. Refugiados sirios, cuando salen en medios, ¿no? Entonces creo que esa conceptualización va siempre ligada a la presencia en medios y cómo eso nos interesa o no nos interesa hablar de ello. Un buen punto. Alguna pregunta máis? Bueno, pois entón eu para pechar, moitas grazas aos tres. Bueno, 3 cuestiones moi concretas. Una referida a Javier. Efectivamente, el exilio español es punto de partida para los grandes campos de internamiento, pero yo creo que hay algún precedente anterior. Por ejemplo, el campo de Gallipoli, que montan los turcos para acoger 50 o 60.000 rusos blancos que salen con el ejército de Franco, y donde hay muchas historias que son realmente parecidas, incluso las condiciones de internamiento, etcétera, un lugar perfectamente controlable, una península con una lengua de cada de tierra, bueno, simplemente ese matiz, porque últimamente he leído mucho sobre el exilio ruso blanco, me doy cuenta de que es un magma de experiencias tremendamente variado y al mismo tiempo muy aleccionador, ¿no? Sí, pero son militares. No todos. ¿No? Es que partes son militares y van allí los reclutadores de la Legión Extranjera Francesa, precisamente. Bueno, y Millán Astray porque no le dejan. Pero partes son civiles también, ¿no? Magda, me pareció muy interesante, bueno, nos traen muchas cosas de tu ponencia, cuando aludías a esa fría recepción
digamos, que hay hacia los refugiados que vuelven teóricamente a su estado madre o a su, no sé, supongo que con los griegos de Asia Menor fue algo parecido. Es lo que un historiador alemán ha llamado referido a los refugiados, a los desplazados de posguerra, la Kalte Heimat, o sea, la patria fría, ¿no? No es un rechazo abierto, pero de repente ya no son tan griegos, tan alemanes, tan etcétera. Pero claro, también tenemos ese tipo de reacciones en países de inmigración donde hay capas de inmigración anteriores. Siempre hay la ley de cualquier inmigración pasada fue mejor. Los que se oponen más a los pieds noirs en su momento son los hijos de los italianos, los nietos de españoles que se habían establecido antes allí, y cuando llegan los musulmanes ya no digamos, ¿no? Pero también dentro de los propios colectivos de refugiados e inmigrantes. Muchos exiliados en menor cantidad, pero que salieron en los 50, en los 60, cuentan que no siempre eran recibidos con los brazos abiertos por los refugiados republicanos o los exiliados republicanos españoles de los años 30, del año 39 o 40, como decir, bueno, lo vuestro, os quejáis de vicio. No, realmente lo nuestro, que vivimos una guerra, aquello sí que fue duro, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo creo que hay paralelos también con la historia de la inmigración, pero que quizás se puede complejizar un poco más ese modelo, ¿no? Que no siempre sobre todo en exilios de larga duración, no siempre los colectivos de exiliados son tan solidarios. Y luego también me interesó ese punto que hacías sobre esa particular actitud de los evangélicos en los Estados Unidos, ¿no? Esa sensibilidad hacia los inmigrantes propias de algunos grupos, sobre todo protestantes, ¿no? Bueno, hay quien supone, por ejemplo, que la actitud abierta de la canciller Angela Merkel frente a sectores de su propio partido hacia la acogida de los inmigrantes tiene que ver con su trasfondo, digamos, también protestante, ¿no? Sí, sí. Pero estaba pensando en una organización transnacional que fue bastante relevante en su momento, en los años 40, en la canalización, la acogida y facilitarle los trámites a muchos exiliados y refugiados, que eran los cuáqueros, cuyos archivos creo que debe ser una fuente bien explorada, pero bueno, para los que se iban, por ejemplo, vía Lisboa, hablaré un poco esta tarde, eran un apoyo fundamental. Y después, referido a las reflexiones de Fernando, me ha gustado ese punto de hay un uso social de los términos y obviamente un uso legal que marca el Estado, etcétera. Ahora, si vemos todo esto en un concepto más amplio, y recordamos que la segunda mitad del siglo XX es el siglo de las víctimas y la primera mitad el siglo de los héroes, yo creo que hay una cierta correspondencia con refugiado igual a víctima, por lo tanto, nueva fuente de legitimidad, exiliado igual a héroe, combatiente. O sea, un poco la idea de que exiliado, por lo menos hasta mediados, hasta los años 60, era una categoría que tenía cierto prestigio, porque todo el mundo se acordaba de Max Garibaldi, había sido exiliado, etcétera, etcétera. Y refugiado, pues a lo mejor nadie quería ser refugiado, simplemente porque eso implicaba una victimización, una categoría mucho más subsidiaria. Y bueno, referido a lo que comentaba Moncho, o sea, muchos emigrantes económicos, bueno, gallegos que he entrevistado en Buenos Aires en la posguerra, que se habían ido pues, en busca de un futuro mejor, llevados por redes, en fin. Luego se definían, me decían, yo también soy exiliado. Digo, pero exiliado, ¿cómo se fue usted? No, yo era un exiliado del hambre y de la miseria. Es decir, la categoría, nadie dice soy un refugiado del hambre y de la miseria, pero soy un exiliado, como decir, hay una cierta categoría de prestigio, ¿no? Bueno. ¿Puedo hacerte un comentario? Por supuesto. Muy cortito. Y uno, también así que me olvidé. Hay un grupo que se define como grupo de, uso una palabra éxodo, que son los irlandeses, Recordar que toda la literatura de la emigración irlandesa del siglo XIX está formulada en términos de éxodo. Y no es un grupo abierto, Son católicos, ¿no? Por supuesto, pero no es un grupo abierto hacia otros grupos, digamos así. O sea que ahí también habría que ver los casos, digamos así, ¿no? Y en las víctimas, sí. ¿Quién? El siglo de las víctimas. ¿Quién? Nosotros.
nosotros los intelectuales. Las personas corrientes ven a las víctimas, ¿cómo las ven? ¿Étic o émic? ¿Es una categoría nuestra o es una categoría nativa? Por supuesto que uno puede decir que todas las personas se pueden presentar como víctimas, claro. Eso, y la carrera de las víctimas se ha hablado últimamente, ¿no? Todos son víctimas, en Argentina por lo menos son todos víctimas de una cosa, y con razón son todos víctimas. Pero quiero decir ahí esas categorías, quiénes las están usando y cómo juegan esas categorías también políticamente. Porque la categoría de víctima es una categoría política, así como las categorías humanitarias son también categorías políticas, porque no son categorías que están fuera de un horizonte de discusión política. Eso es totalmente de acuerdo. Sí, bueno, yo según estabais hablando, estaba pensando en el uso, incluso, en fin, como fuente de legitimidad, ¿no?, del concepto de refugiado, del concepto de exiliado, ¿no?, que seguramente es operativo. Yo siempre cito, es un caso muy pequeño, es una sola persona, quiero decir, no, tampoco quiero hacer exégesis aquí de una experiencia personal, ¿no? Pero es un sujeto político importante, es una persona que después ha sido importante en la política española, que es el sociólogo, politólogo Vicente Navarro, que por cierto ahora ha entrado en un círculo de cancelación por aquello de que abusaba del poder en la universidad, etcétera. Pues que él siempre se presentaba en todos los debates públicos a partir de una premisa: yo me exilié, y luego ponía en 1961, 62, quiero decir, y se exilió, según su propio relato, ¿no?, para formarse en Suecia, y luego acabó siendo asesor de Hillary Clinton en Estados Unidos, ¿no? La parte importante no era la segunda parte, sino la primera, la premisa, ¿no? Yo me exilié, ¿no? ¿Hasta qué punto el exilio es el resultado de una voluntad o de una contingencia o de un contexto que te impele a ello? Quiero decir, el resultado de la falta del cierre del marco de posibilidades, ¿no?, racionales o no. O si, en cambio, tal y como yo pensaba, maliciosamente, porque tengo este gen aragonés que me hace pensar siempre mal, que en realidad era una forma de autoatribución de un prestigio áureo, ¿no?, por parte de esta persona. Yo tiendo más hacia lo segundo, evidentemente, cosa que evidentemente no le he dicho nunca en público, pero lo último que se me ocurre, ¿no? Pero, aunque bueno, esto está siendo emitido en streaming, a lo mejor está el hombre ahí. No, pero es interesante, ¿no? La vida también de las palabras y de los conceptos como fuentes de autolegitimación, ¿no? Las máscaras, ¿no? Las máscaras, Las claro. máscaras que nos ponemos. Sí. Pero claro, luego citabas los casos de Sánchez Albornoz, ¿no?, que jamás se habría presentado a sí mismo, ¿no? ¿Y cómo se presentaría? ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo se presentó? Eso es interesante, claro. Sí, eso es interesante, claro. Yo no he visto que él se presentase, bueno, fue presidente de la República Española del exilio, o sea que de algún modo, como exiliado se presentaba, pero yo creo que el término exiliado posibilitaba a un hombre que tenía un ego como el de Sánchez Albornoz compararse con Dante, tal vez. No, quiero decir, es un término que tiene más juego. Claro que tiene juego, O sea, y perdonando es una... Esto también está grabado, pero espero que Nicolás no esté escuchando, porque Nicolás de Sánchez está vivo, sí. No esté escuchando porque después me reta. Del medio millón de españoles y españolas que salen por la frontera en el 39, aproximadamente, pues ya lo he dicho, 300.000 pronto, antes del final del año, han vuelto al territorio español, ¿no? En ese lapso de tiempo, ¿se les puede considerar exiliados a los que regresan de Francia a España? Claro, ¿y cómo los llamamos? Refugiados tampoco, porque no tienen estatus legal. Desplazados. Que es como el término más neutro que se utiliza precisamente en la posguerra para solucionar por la vía de no nos involucremos demasiado en los ámbitos semánticos que corresponden a todo esto, legal, legitimación, política, etcétera. Bueno, pongamos el de desplazados. Es lo mismo que hacen en la posguerra los aliados, poner un término neutro para... Perdón, yo me encadeno con las cosas. Con Evian hay un conflicto de intereses entre Estados Unidos y nosotros.
es evidente que nosotros, Estados Unidos tiene otra política, ¿no? Entonces yo creo que para casa Estados Unidos. Hay otra palabra que nos hemos dejado de lado, que hay que buscarla, que es prestigiosa en España, que es la palabra desterrado. ¿O no es prestigiosa? El Cid no era un desterrado. Pero esa... perdón. No. No, sí existe, pero tiene más que ver con la idea de Gauss. Con el trasterrado de Gauss. Estás fuera de la tierra, pero no de la cultura. Ya. En un contexto Sí. político. Entonces, Lo que era bastante desterrado tiene otra... Es decir, estamos con la misma lengua, con la misma cultura, pero no en la misma tierra. Entonces, ¿qué es Puigdemont? ¿Qué dice Puigdemont de ser? Es una buenísima pregunta. ¿Qué dice ser Puigdemont? Sí, Él dice ser exiliado, Sí, él Exiliado, oprimido... estaba desterrado. Exiliado. exiliado político. pero él dice que es exiliado. Eso es otro debate. O no, mucho. Igual es el mismo debate. Igual es el mismo debate. El de los el de las... Claro. El de cómo interpretamos este tipo de... Podemos decir también, aquí el viejo debate en los estudios migratorios, emigra el que quiere o el que puede. Pues igual es exiliado el que puede y en cambio refugiado no siempre es el que puede. Podría ser. O sea, un desplazado espontáneo que huye de la guerra, que huye de Costa de Marfil, o de Liberia. Sí. Muchas veces son gente que no se puede permitir un estatus más alto. Algunos documentos hablaban de que somos todos refugiados aquí, con orgullo, con una reivindicación, porque somos refugiados expulsados de los estados burgueses, o usados burgueses del capitalismo. Sí. Un poco contestando a tu comentario, que ya lo hemos hablado otras veces, sí, o sea, caso griego, la primera ola de inmigración, si quieres, es reciente, que eran los años 90, de los albaneses, claro, fueron recibidos con mucho racismo por los griegos y, bueno, ahora están totalmente integrados a la sociedad griega, tienen propiedades, ya tercera generación los hijos, etcétera, etcétera. Son, bueno, no sé si los más racistas, pero muy racistas hacia los nuevos inmigrantes refugiados. Pero quiero decir, eso me parece, bueno, normal. Todas las identidades nacionales, ¿no?, necesitan un otro, la otredad, para que se, ¿no?, entonces, para que se sientan realmente incluidos, necesitan un otro, ¿no?, para un excluido, para acordarse, para legitimarse, autolegitimarse su incorporación, ¿no? Y para que no despierten recelos en la sociedad de acogida, que digan, bueno, realmente no queremos extranjeros, tampoco los que vinieron antes. O sea, también hay un elemento defensivo ahí, yo creo. Sí. Pero toda identidad requiere un otro. Si no hubiera un otro, ¿de qué nos diferenciaríamos? Claro. ¿De quién nos diferenciaríamos? ¿Para qué tendríamos que definirnos de algún modo? De algún modo porque hay un otro y hay muchos otros. Pero lo que tú dices de los albaneses es muy interesante porque es un fenómeno también parecido en Argentina con los inmigrantes antiguos. Los más antiguos, mejor. Y después, los últimos, es así, ¿no? Los que llegan más tarde son bueno, Estados Unidos, ¿no? Los italianos abajo en el oeste, arriba en el este, arriba los irlandeses, arriba los anglosajones. Abajo los mexicanos. No, pero los mexicanos en el este. Es maravillosa, la novela gráfica de Will Eisner, que se llama Historia de una escalera, pues no, Historia de una casa. Bueno, es una historia de una calle en el Bronx, en Nueva York, y las diferentes oleadas migratorias como van... No, es un comentario... no sé si lo conocéis, pero es maravilloso, de Will Eisner. Pero en el oeste no, porque en el oeste están los chinos y los mexicanos. Entonces los italianos, por ejemplo, en el oeste están en el medio. En cambio, en el este están abajo, antes de la gran migración negra, ¿no? Es la película El Padrino, ¿no? Es el policía irlandés. Sí. En fin, bueno. Pon orden, José Manuel, pon orden. No, pon orden. Acá creo que un debate moi frutífero. Estábame lembrando
de cando en 1930 o gremio de tintoreros de Bos Aires emitiu un comunicado queixándose da crecente infiltración xaponesa no gremio dos tintoreiros e o 90% dos dirixentes dese gremio de tintoreiros eran galegos, nados en Galicia. Pero claro, que chegasen os xaponeses a ocuparlles, bueno, hasta aí podemos chegar. Quen quere usted que lle lava a roupa? Bueno, moitas grazas a todas e todos. Interrompemos aquí, hoxe vémonos de novo nesta sala ás 4:30. Moitas grazas.